Ben, pois, bos días de novo. Unha das vantaxes de participar na dirección científica desta actividade é que agora vos fala ten ocasión de aprender un montón de cousas a partir das exposicións que fan os colegas que participan no encontro. Pero tamén diría que a verdad que casi prácticamente sempre o paso moi ben. A parte, non sei, quizá, non sei se xunto, igual poderíamos sospeitar que o criterio científico vai aunado a mellor o criterio personal detrás xente que, ademais de saber moito dos seus temas, pois tamén os saben expoñer dunha maneira agradable e simpática. Juanma Jiménez nos va a hablar dun yacimiento que es conocidísimo. Es eso, podríamos decir que es eso que se dice emblemático. Es uno de los grandes sitios de la prehistoria arcaica, de la prehistoria más antigua de la península ibérica y que tiene que ver con cuestiones tan importantes como el primer poblamiento de la península por parte de humanos que presumo son bastante diferentes de los que nos encontramos en estos momentos aquí en este recinto. Orce, al mismo tiempo, también es un sitio difícil, es un sitio incluso, diría, peligroso, o ha sido académicamente, porque está muy ligado también a polémicas, muchas veces que son mezcla de científicas, pero también, por qué no decirlo, de las pequeñas envidias y luchas que son propias de la academia. Pero que en cualquier caso, a mí me alegra saber que en los últimos años, más allá pues, de discusiones más o menos personales o fundamentadas, en Orce se está haciendo un trabajo magnífico. Se está aportando informaciones que complementan las de otros yacimientos y otros complejos tan conocidos como puede ser pues, algunos de los yacimientos en Atapuerca. Y esto es algo que es bueno para la ciencia, es bueno para la prehistoria y es muy bueno para que los aquí presentes sepamos o conozcamos algo más de dónde venimos. Y no voy a decir nada más porque le dejo la exclusiva al profesor Juanma Jiménez, que es pues, un gran especialista en este sitio y también en otras cosas, porque no sabía, pero acaba de escribir, según recuerdo, acaba de hacer un libro sobre los neandertales, cosa que... No, el libro es sobre... ¿O no era sobre los neandertales? No, ese era el que iba a hacer es verdad. Vale. Mi libro es sobre... Se llama Buscadores de fósiles, pioneros en la evolución humana. Okay. Un tema también apasionante que probablemente también permita explicar lo que sucede en el presente, porque hay una continuidad, ¿no? en esa... La evolución humana es una disciplina tremendamente polémica. Polémica en el buen sentido de la palabra. Polémica no hay que entenderla tampoco en su vertiente más negativa. Hay una frase famosa de dos investigadores, uno de ellos seguro que lo conocéis porque salió en Los Simpsons, que es Stephen Jay Gould, que dijeron, bueno, el otro es David Pilving, en el año 74 dijeron que la evolución humana compartía con la teología que hay más practicantes que objeto de estudio, por tanto siempre va a haber divergencia, ¿no? En el caso de la teología hay solo uno, que es Dios. En el caso de la paleoantropología, por ejemplo, en Orce tenemos solamente un diente humano. De tal manera que ese diente de momento no ha provocado ninguna polémica, pero sí que todo lo que tenga que ver, lo estábamos hablando también en el desayuno, ¿no? Que cualquier tema relacionado con quiénes somos y de dónde venimos tiene asociada siempre
una hipótesis, una propuesta y siempre la contraparte, ¿no? Eso es algo bastante normal. Pero bueno, ¿yo ya he empezado, Ramón? Ya has empezado, ya he ¿no? empezado, vale. Si no sigo, ¿eh? No, como tú veas, ¿eh? Yo soy mucho de diálogo, me gusta más el diálogo que el monólogo. Ya di por hecho que habías empezado. Bueno, pues en primer lugar, ya que he empezado, pues me gustaría por dar las gracias a todo el personal que se encarga de la organización. Me siento como en casa y no llevo aquí ni 12 horas, o sea que todo fluye, ¿no? Y en particular también a Víctor, que ha sido la persona con la que he tenido el contacto directo, que ha resuelto disipado cualquier duda, cualquier cuestión que siempre con la distancia se puede ver acrecentada. Y el personal también técnico, que muchísimas gracias porque estamos aprendiendo también con vosotros un montón. Bueno, y a Ramón, por supuesto, y a las autoridades, que es digno de agradecer y de encomio el empeño que ponéis en mantener en una localidad pequeña, relativamente pequeña, una actividad tan importante, porque es verdad lo que ha comentado también Ramón, que las personas que han pasado por este estrado son de primer orden. Esperemos que nosotros también estemos a la altura, ¿no? Por lo menos yo. Yo voy a hablar de lo que hemos venido haciendo en los últimos años en un proyecto que es emblemático, que tiene 40 años de historia. En el año 82 se descubre un fragmento craneal en el yacimiento de Ventamicena. Orce no es un yacimiento, ahora lo veremos, son diferentes yacimientos, y que puso a Orce en el mapa. Orce no lo conocía absolutamente nadie, pero en el año 82 sale sobre todo en el 83, sale a la palestra porque se publica que hay presencia humana con mucho más de 1 millón de años en el sur de la península ibérica, con todo lo que eso conllevaba, porque hasta aquel momento se pensaba que Europa solo se pudo habitar a partir de hace 500.000 años. No voy a entrar en detalles, pero eso envejecía, en aquel momento multiplicaba por 4 la cronología que se tenía por válida. El título puede parecer pretencioso, pero el que vengo planteando desde hace ya años. No es por venir a Galicia, pero tiene mucho que ver con Galicia. Ay, perdón. Tiene que ver con estos señores que están aquí, que escribieron una canción que se llama ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y en su letra incorporaban en una de las estrofas incorporaban: ¿es fiable el carbono 14? ¿Es nuestro antepasado el hombre de Orce? Pero fijaos, la cuestión está en que un grupo de Vigo, de la movida, un grupo irreverente, que a mí me encanta, por cierto, a propósito de lo que decía Ramón, no sé, Orce tiene mucho también hemos estado al borde del siniestro total en varias ocasiones, también ha generado muchos resentidos. Lo que no sabemos cómo encajar aerolíneas federales dentro del proyecto Orce, es pero más difícil. ya lo buscaremos, ya lo encontraremos, ¿no? Pero Orce se convirtió en un icono de la cultura popular durante unos años. Son unos yacimientos importantísimos que tuvieron un hándicap fundamental, bajo mi punto de vista, que es: las grandes afirmaciones requieren de grandes evidencias, de evidencias que sean muy, muy contundentes. Y las evidencias que se encontraron en el año 82, en mi opinión, no tenían ni la suficiente entidad ni tampoco se gestionaron de la mejor manera posible. De todas formas, Orce es mucho más que ese fragmento de cráneo. Orce es muy, muy, muy importante porque participa en el debate de la presencia humana más antigua en el continente europeo. Como veremos a continuación, no son muchos los yacimientos que permiten discutir sobre esta cuestión, que es de suma importancia. También es importante para saber quiénes somos y de dónde venimos, es decir, para la identidad. La identidad es algo muy, muy importante. Cómo nos percibimos y cómo nos percibimos nosotros respecto a los demás es fundamental. Hay que tener en cuenta que en el año 82 acontecen 2 hechos que son capitales. Uno es que
por primera vez, después de muchísimo tiempo, después de años de oscuridad, gobierna en España un partido de izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, y que Andalucía consigue la consideración de comunidad autónoma con un estatuto de autonomía, y también hay que redefinir la identidad andaluza. Y nos vino muy bien a todos y a todas el hecho de tener la evidencia, o presuntamente la evidencia, de presencia humana más antigua del continente europeo. Y, de hecho, tenemos la evidencia más antigua de presencia humana en Europa Occidental, que no es este señor, pero podría serlo. Empezando por la localización de Orce, a ver si no me equivoco con aquí. Orce está en el norte de la provincia de Granada, es un lugar bastante recóndito, hay que ir expresamente, no es una zona de paso. Y Orce es una zona arqueológica, no un único yacimiento, sino que tiene una veintena de localidades, entre las que destacan Ventamicena, Barranco León y Fuente Nueva 3. Como podéis comprobar, el paisaje semidesértico en la actualidad son barrancos, son cañadas, son cárcavas, que le dan un aspecto muy singular también al paisaje, de tal manera que ahora mismo somos geoparque, formamos parte de un geoparque de la UNESCO, que es el Geoparque de Granada. En su momento, Orce, en el tiempo en el que estamos, del que voy a hablar, que es entre 2 millones de años y 1 millón aproximadamente, estaba dominado por un gran lago, un lago que era salino, lo cual va a condicionar la vida en el lugar. Tened en cuenta que los lagos salinos, el agua salina no es apta para el consumo, por tanto, era en los tiempos en los que el lago se retraía cuando brotaban aguas subterráneas, que es otra de las características hidrogeológicas de Orce. Brotaban esas aguas que todavía están presentes, de hecho hay lugares que se denominan Fuencaliente, porque son surgencias de agua dulce. Se llaman Fuencaliente porque en invierno son calientes, pero en verano son frías, porque no son temperaturas muy altas, aproximadamente 20 grados a lo sumo. Y Orce se localiza en el borde, en el límite, en el verdadero límite de esta cuenca que alberga este gran lago. Por tanto, era el lugar donde primero se retiraban las aguas salinas y donde emergían estas aguas dulces. Estas aguas dulces se van a convertir en clave porque son un foco de atracción para la fauna, entre la cual también nos encontrábamos los humanos. Vamos a entender la humanidad en este sentido como muchísimo más apegada a la naturaleza de lo que en la actualidad nos percibimos. Hubo un momento crítico. No conocemos exactamente la cronología, pero aproximadamente entre 400.000 años y 200.000, en el que por la tectónica se produce un evento capital, que es que la cuenca de Guadix-Baza deja de ser endorreica, deja de estar cerrada y empieza a alimentar al río Guadalquivir. De tal manera que las aguas y los sedimentos son capturados por el río Guadalquivir. Y eso va a provocar el fin del tiempo de formación de la cuenca en cuanto a deposición de sedimento y comienza un periodo de fortísima erosión, que es lo que da lugar al paisaje actual. Orce tiene 40 años de historia oficial, pero antes de que Orce existiera como yacimiento arqueológico o paleontológico, tenemos la figura de Tomás Serrano, que es el paisano que cuando salía al campo, sobre todo por la noche, y las ovejas pastaban en sus tierras, decía que había piedras que se le asemejaban a huesos. Y tanto que se le asemejaban a hueso, como que vivía literalmente en uno de los yacimientos más importantes para entender el primer poblamiento humano del continente europeo. Pero fue en el año 1976 cuando
de manera casual, bastante casual, aterrizaron por aquellas tierras unos jóvenes investigadores del Instituto Paleontológico de la Diputación de Barcelona, Josep Gibert, Jordi Agustí y Narciso Sánchez, que se encontraron con Tomás Serrano, el señor que hemos visto anteriormente, y con su mujer, con Mariana Martínez, que bueno, los confundieron con unos chamarireros de Lorca. Y en realidad, bueno, también eran chamarireros, ¿no? Porque se dedican a las cosas antiguas, ¿no? Pero se dedicaban a las cosas antiguas desde otro punto de vista. Eran paleontólogos de este instituto. Josep Gibert había leído su tesis, Jordi Agustí era más joven y estaba buscando materiales para realizar la suya, y Narciso Sánchez era un técnico de la Diputación de Barcelona. Fueron conscientes inmediatamente de la riqueza patrimonial que atesoraban las tierras de Orce, pero el proyecto no se llevó a cabo por una serie de circunstancias que, si luego tenemos tiempo, pues podemos hablar de ella, pero tiene que ver también con las delimitaciones territoriales. Granada tenía licenciatura en geología, una catedrática de paleontología, la primera mujer catedrática de ciencias de la Universidad Española, creo que fue en el año 61. Bueno, entonces, bueno, ahí había una serie de conflictos de intereses que se dirimieron en el año 82. Después de tanto tiempo, volvieron estos colegas de la Diputación de Barcelona y ya sí que montaron la primera excavación sistemática. Veis que se excava de una manera muy diferente a como se hace en la actualidad. No había conciencia de los melanomas ni nada por el estilo, porque os garantizo que en Orce el sol cae a plomo, o sea, hace un sol de justicia. ¿Y qué es lo que hace de Orce una zona peculiar? Pues que hay poquísimos yacimientos con esta antigüedad. Aquí tenemos un mapa donde podéis ver los yacimientos que tienen cronología algo más antigua y algo más recientes que Orce. Se pueden contar con los dedos de las dos manos. De tal forma que cualquier ventana que se abra para leer el pasado, en estos tiempos tan remotos, estamos hablando de 1.600.000, 1.400.000, 1.200.000 años, que son las cronologías de los tres principales yacimientos de Orce, pues se convierten en lugares excepcionales. Porque, sobre todo, teniendo en cuenta que en Orce tenemos la combinación de fauna y de industria lítica. Hay yacimientos que son muy importantes desde un punto de vista faunístico, hay otros que son importantes desde el punto de vista de la actividad que realizaron nuestros antepasados, pero la combinación de ambos es difícil de cuadrar, y en Orce aconteció. ¿Pudo haber estado Galicia ocupada por humanos en estos momentos? Es una buena pregunta. Bueno, dentro de un par de semanas tengo que ir a Murcia y me haré la misma pregunta. La respuesta va a ser muy diferente. Sorprendentemente, sí. Sorprendentemente, Galicia es un lugar donde la presencia humana tan temprana, desde un punto de vista de los modelos ecológicos que nosotros hemos ido desarrollando en el proyecto, es un lugar óptimo para la presencia humana. Sin embargo, el Mediterráneo no lo es. Y este modelo está basado en yacimientos del Mediterráneo y también de la meseta. Básicamente, Orce y Atapuerca. Para nosotros fue una sorpresa tremenda. Recuerdo que Hugo Blaine, que es el colega que lideramos los dos esta investigación, montamos una oficina improvisada en el paseo marítimo del pueblo donde yo vivo, en Málaga, y la idea que albergábamos era que el Mediterráneo era el entorno óptimo para la presencia humana. Sin embargo, cuando nos llegaron los primeros resultados de la modelización, nos quedamos tremendamente sorprendidos. Fijaos que incluso la isla de Irlanda es un lugar óptimo. A Irlanda no llegaron probablemente porque no pudieron cruzar ese brazo de mar. Pero tenemos ocupación humana también en Gran Bretaña. Voy a decirlo mal, pero Happisburgh,
que se pronuncia de otra manera totalmente distinta. Tiene presencia humana con aproximadamente 900.000 años en Gran Bretaña. La fachada atlántica es un lugar mucho más, donde hay mucha más disponibilidad de recursos para la presencia humana tan temprana, o sea, antes de hace 415.000 años, que es el momento ese que denominamos MIS 11, el estado isotópico marino número 11, es el lugar óptimo para la presencia humana. Ahora después veremos por qué Orce se convierte en un lugar excepcional, porque lo es. Los yacimientos, no tenemos un único yacimiento, como ya he comentado, hay 20, lo que ocurre es que nosotros estamos trabajando en 3, ya con 3 a la vez y es bastante complejo manejarlo. Imaginaos si tuviéramos que incluir otro yacimiento. Nosotros estamos trabajando en Ventamicena 4. El famoso cráneo apareció en el que se denomina Ventamicena 3. Desde 2013, yo lo llevo dirigiendo desde 2014, se viene trabajando en este corte y no ha aparecido ninguna evidencia humana. Y os garantizo que a mí me encantaría que hubiesen aparecido. Pero no tenemos ni evidencia de industria lítica, ni evidencia de marcas de corte, ni evidencia de fracturación de huesos por parte de los humanos, ni tampoco tenemos evidencia de paleoantropológica de restos de estos nuestros antepasados. Ventamicena era, como ya he comentado anteriormente, uno de estos lugares donde las aguas dulces emergían y, por tanto, la fauna iba a brevar. Claro, donde va la fauna a brevar, donde van los herbívoros a brevar, también van los carnívoros también necesitan de consumo de este líquido elemento y se desarrollaba lo que podríamos denominar de manera así bastante rimbombante, ¿no?, el juego de la vida y de la muerte. Allí era como los documentales que vemos de África, de los grandes parques naturales de África, pues Orce sería como un gran parque natural, pero de hace 1,5 millones de años, 1.600.000 en el caso de Ventamicena. Claro, esto provocaba que allí se acumularan restos de los animales que morían, de los animales que eran cazados, de los animales que eran consumidos, etc. Por eso la gran riqueza faunística que aparece en este yacimiento. El segundo de los yacimientos es Barranco León, donde sí que tenemos presencia humana. Tenemos una triple, por decirlo de manera más precisa, presencia humana, porque tenemos un diente de leche, que es humano. Ahora después veremos un vídeo sobre la última reconstrucción virtual tridimensional que hemos realizado. Tenemos también industria lítica muy abundante y también tenemos marcas de corte y marcas de fracturación con instrumentos líticos. Este yacimiento se formó básicamente por una gran arrollada. Nosotros lo hemos denominado también, así para que la prensa nos haga un poco de caso, como una dana, ¿no?, que ahora se ha puesto de moda dana, ¿no?, una gran tormenta que aconteció hace 1.400.000 años y sobre todo lo que provocó fue que se arrastraran materiales de la sierra. Y estos materiales de la sierra provocaron esa acumulación en el actual yacimiento de Barranco León, lo que provocó fue que se convirtiera en una especie de cantera, un lugar donde los humanos también acudieron para proveerse de materia prima. Lo tenían todo a mano, tenían a mano la materia prima y también tenían a mano una fuente de agua dulce donde iban a beber estos animales. Por decirlo de alguna forma, era como un centro comercial, como un gran parque comercial donde tenían el supermercado, donde tenían también la tienda de bricolaje, etcétera. Y el tercero de los yacimientos es Fuente Nueva 3, también con presencia humana. El yacimiento de Fuente Nueva 3 destaca sobremanera la abundancia de grandes proboscidios, de grandes mamuts. En concreto, aquí podemos ver esto que estáis viendo es la defensa de un mamut, que mide 3,5 metros de largo y tiene un grosor de casi 30 centímetros. Imaginad el animal que portó esta defensa. Posiblemente
alcanzaría los 4 metros y medio de alzada y su masa corporal alcanzaría las 14 toneladas. A mí muchas veces lo que esto me evoca es qué sentirían nuestros antepasados cuando simplemente escucharan las pisadas de este titán del Pleistoceno. Sería un entorno muy parecido al que estamos viendo aquí, que es el delta del Okavango en África, una zona palustre, una zona de ciénaga, donde los animales acabarían entrampándose y donde los humanos, aguas dulces, donde los humanos irían de cuando en cuando a aprovechar los cadáveres de los animales que allí quedaban atrapados. ¿Se puede descartar la caza? Casi. Nosotros lo que planteamos es que sea un acceso primario a los cadáveres, pero siempre dentro del carroñeo. Y a colación de este tipo de prácticas, me gustaría plantear que nos tenemos que quitar de la mente la imagen por lo menos para estos tiempos, de los grandes cazadores, que por cierto también tienen un sesgo androcéntrico, un sesgo de género bastante importante. Es rico en industria lítica y en animales extintos. Lo interesante de la industria lítica tallada, o sea, de las herramientas, es que no solo tenemos los útiles ya confeccionados, sino que tenemos todo el proceso que va desde la obtención de la materia prima hasta su reutilización. Por decirlo de otra manera, incluso tenemos evidencia de un reciclaje de materiales. Y lo tenemos en un yacimiento en concreto que es en Fuente Nueva 3, en un nivel donde el clima era menos propicio, y eso nos lleva a plantear que quizá el reciclaje también estuviese vinculado con esos cambios climáticos y con ese empeoramiento del clima, al menos para la presencia humana. La industria lítica, ahora después también lo veremos, pero es dual, o sea, hay dos materias primas principales que se utilizan, que son el sílex, que es la más típica en estos entornos, pero también la caliza. La caliza es fundamental para determinados instrumentos que tienen que ver con las actividades percusivas, con las actividades de percusión. Aquí tenemos una reconstrucción virtual tridimensional de uno de los objetos más emblemáticos, de uno de los elementos en industria lítica tallada más emblemáticos que aparecen, que son los subesferoides. De ellos también hablaré ahora un poquito. Y la fauna, como ya he comentado anteriormente, de una exuberancia que no nos podemos imaginar con el paisaje actual. Solamente comparable con los grandes parques nacionales africanos de la actualidad. Había mamut, había hipopótamo, rinoceronte, tigre diente de sable, 2 especies, una gran hiena muy carroñera, licaones, ancestros de los lobos, 2 especies de caballo en algunos momentos, bóvidos. Imaginaos el paisaje y, sobre todo, también en este caso, el paisanaje que se encontraron del cual formaban parte nuestros antepasados. Y de todos ellos, simplemente para que lo tengamos como ejemplo, pues traigo este cráneo, también una reconstrucción virtual tridimensional de un cráneo de una especie que para nosotros, dentro de los herbívoros, es la más emblemática, que es la Zoergelia, porque la Zoergelia no tiene ningún análogo actual. Era una especie de caprino con los cuernos hacia adelante y no sé, nos resulta simpática, no puedo decir otra cosa. Es como la mascota, ¿no?, por decirlo de alguna manera, dentro de la fauna. Y, por supuesto, dentro de la fauna, Barranco León nos ha nutrido, nos ha proporcionado un diente de leche, un diente deciduo de un niño o una niña que debía tener entre 9 y 11 años, puesto que el diente está muy desgastado. Tened en cuenta que en estos momentos no existía el fuego, por tanto, el procesado oral de la comida era fundamental para la digestión. Y este desgaste nos lleva a plantear que llegó a término o este individuo murió, o sea, se reemplazó por los dientes definitivos, por los molares definitivos, o que murió justamente antes de reemplazarlo. Puede ser. Bueno, en el futuro creo que podremos dar respuesta a
esta incógnita. Con un diente no podemos saber de qué especie es, a no ser que hagamos una serie de analíticas que ahora están muy en boga, la paleoproteómica. La paleoproteómica sí te puede avanzar o te puede arrojar algo de luz sobre qué taxón, qué especie fue la que anduvo por Orce hace casi 1,5 millones de años. De todas maneras, el problema que tiene es que es destructiva, una técnica destructiva. Si yo solicito autorización, no se me ocurre, pero si me diera un volunto y solicitara autorización a la Junta de Andalucía para llevar a cabo una analítica de esta, me dirían directamente que fuera del proyecto. No me dirían que no a esto, sino me dirían que no al resto, ¿no? Porque es el único elemento, el único resto humano que está completamente aceptado. Y perdonad por el paréntesis, en ciencia y en particular en evolución humana no existe la verdad, existe el consenso. Y el consenso se alcanza a partir de las publicaciones que tú generas y la aceptación que tiene en la comunidad científica internacional entre nuestros iguales. Y clave para entender el contexto climático y los hábitats del primer poblamiento humano de la península ibérica, porque durante mucho tiempo también se ha pensado que la península ibérica era una extensión en cuanto a contexto ecológico de África. Aquí lo que predominarían, por tanto, sería el hábitat en sabana, pero bueno, empezamos con una serie de indicios que indicaban que probablemente sería algo diferente y hemos incidido muchísimo en estos 4 años de duración del proyecto, desde 2017 a 2021, que ha sido nuestro periodo de trabajo en estos aspectos. Cómo era el clima y cómo era el hábitat que permitió la presencia humana tan temprana aquí en concreto en el sur de la península ibérica. Y también es importante para el estudio del comportamiento de las poblaciones humanas más antiguas del continente europeo. Pongo esta imagen por una razón, porque la recolección fue muchísimo más importante de lo que se ha planteado. Fijaos que cuando se caracteriza a la humanidad del Paleolítico en general, siempre se habla de cazadores-recolectores. Yo soy más partidario de hablar de recolectores-cazadores, porque la recolección fue muchísimo más importante y por tanto, en el orden de prelación debería ir primero que la caza. Es más, si consideramos que la mayor parte del aporte animal llegó a nuestros antepasados vía carroñeo, el carroñeo está mucho más vinculado con la recolección que con la propia caza. ¿Cuáles son las últimas noticias que nos ha proporcionado Orce? ¿Cómo era Orce hace 1,5 millones de años? Esta foto me encanta. Esta es una foto de una fotógrafa de Huéscar, que es el pueblo grande que hay al lado de Orce. Orce tiene 1.100 habitantes. Y refleja muy bien lo que Orce es en la actualidad y también, fijaos, ¿no?, en mitad del barranco. O sea, es que excavar en Orce, trabajar en Orce, no es una tarea excesivamente fácil. El clima y la flora eran de tipo mediterráneo, alternando momentos de clima y bosque mediterráneo húmedo y otros secos. Las evidencias más directas que tenemos, y este ha sido uno de los grandes logros del proyecto durante este periodo, puesto que hasta que no se incorporó el equipo liderado por Pepe Carrión de la Universidad de Murcia, no se había conseguido polen a partir de los sedimentos de los yacimientos, es que la vegetación era típicamente mediterránea, con algunas especies relictos del terciario, alguna especie antigua, lo cual nos indica que el polen es autóctono, no es alóctono, ni es contaminación actual, porque estas especies no están presentes en la actualidad. Otras, pocas, y restringidas a determinados momentos, que son de origen africano, pero estas especies de origen africano están dentro del contexto mediterráneo. No son especies de sabana como las acacias, etc.
que nos indican también que hay una alternancia de momentos más fríos y secos con otros más húmedos y cálidos, y que la diversidad de plantas, sobre todo en los niveles donde tenemos presencia humana, es muy alta, la diversidad es tremenda. Eso también nos indica que hay confluencia de distintos hábitats. Hay hábitats de montaña, hábitats de ribera de río y lago, de llanura, etcétera, lo que hace que los animales, incluidos los humanos, tengamos a nuestra o hubiesen tenido a su disposición un montón de recursos. Y sobre todo, y esto es muy importante, están vinculados a la presencia de aguas dulces y también de la altitud. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo sería el paisaje vegetal idealizado, obviamente. Esto no es una imagen como la que hemos visto anterior, que es como una foto, sino que esto es indicativo de cuáles eran las especies que vivían, ¿no? Nos encontramos incluso castaños, que ahora serían impensables, son impensables en Orce, abedul, pero sobre todo lo que nos encontramos son encinas del género Quercus, del género Ilex y también pino. Pino también se encuentra con bastante abundancia. Una cuestión importante es que en el momento ventamicena, cuando no tenemos presencia humana, la vegetación, la cobertura arbórea baja de manera dramática. De tal forma que lo que predominan son las hierbas, la efedra y la artemisia. Aquí lo tenemos relacionado con la altitud. Estos dibujos maravillosos son de Gabriela Amorós, que también forma parte del equipo del proyecto Orce. Bueno, por si se me olvida después, esto es el trabajo de un equipo, esto no es... Yo soy el coordinador, no me gusta tampoco ni tan siquiera denominarme director, ¿no? Sino el que va coordinando toda esta investigación. Lo que os comentaba, en el momento ventamicena disminuye de manera dramática la presencia de taxones arbóreos. Lo que nos dio la pista, sin embargo, fue la herpetofauna, los anfibios y los reptiles. Los anfibios y los reptiles, al contrario de lo que ha ocurrido con los mamíferos, no se han extinguido de manera tan masiva como ha ocurrido con los animales de sangre caliente, sino que han cambiado su distribución. Esto es maravilloso desde un punto de vista metodológico porque nos permite, sabiendo dónde viven en la actualidad, hacer cálculos de las temperaturas y de las precipitaciones. Lo hicimos para los yacimientos, para Barranco León, para Fuente Nueva 3, y aquí fue donde nos surgió el primer indicio de que era clima mediterráneo. Aquí podéis ver, esto es el clima de Orce en la actualidad. ¿Qué ocurría cuando había presencia humana? Que había muchísimas más precipitaciones. La lluvia era muchísimo más abundante. ¿Entendéis ahora por qué esta zona era mucho más óptima para la presencia humana? Aquí no ha cambiado tanto el clima como sí ha pasado en la zona en el área mediterránea. Entonces, esta lluvia hacía que la productividad primaria neta, o sea, la productividad que procede de la vegetación, fuera mucho mayor, y este extra de energía era fundamental para la presencia de estos contingentes faunísticos tan impresionantes que hemos visto con anterioridad. Pero, si algo destaca también, es que la estructura climática es similar. O sea, era clima mediterráneo, como en la actualidad. Y la proporción de hábitat también lo que nos indica es similar a lo que el polen nos ha proporcionado con posterioridad, que son mosaicos, que son distintos hábitats que confluyen en un mismo lugar. A esta confluencia de hábitat nosotros los denominamos ecotonos. Y los ecotonos, también por decirlo de una manera así como muy coloquial, son los grandes supermercados de la prehistoria. ¿Por qué? Porque también en un momento dado puede que alguno, porque haya un cambio climático, un cambio en el clima, porque los cambios climáticos requieren de tiempo, pero si hay un cambio en el clima y hay una crisis que afecta a un determinado hábitat,
vas a tener los otros a los que puedas acudir. También hemos incorporado el estudio de los dientes de los macrovertebrados, de los herbívoros. Y también son indicativos, van en la misma dirección. Esto lo que nos da a nosotros es una mayor garantía de que la interpretación que estamos haciendo es plausible. No voy a decir que sea correcta ni que sea verdad, pero que por lo menos tiene un sostén por distintas vías. Distintas vías que se llevan a cabo con evidencias diferentes, metodologías diversas y también que están liderados por equipos dentro del equipo de investigación del proyecto ORCE por personas distintas. Los dientes, como sabéis, los herbívoros se les van desgastando los dientes en función del tipo de dieta. Hay características estructurales de los dientes que están relacionados con lo que comen, si comen hierba o si comen hojas. Lo que nos encontramos en ORCE es que la mayor parte de ellos comían hojas. Por tanto, la cobertura arbórea era importante. ¿Cuál es el único momento en el cual hay un auténtico comedor de hierba, que es el caballo? En el momento Ventamicena. Y recuerda que el polen indicaba que Ventamicena era un momento donde los bosques descendían de presencia y donde se extendían llanuras de herbáceas, la artemisia y la efedra. Para la presencia humana es necesario que haya un extra de energía. Posiblemente tenga que ver con que los grupos no eran tan pequeños como en principio también hemos planteado. Y los isótopos estables, que también, en el caso de la herpetofauna, la investigación ha estado liderada por Hugo Blaine. En el caso de los mamíferos, de los herbívoros, por Juha Saarinen y Mikael Fortelius, y en el caso de los isótopos estables, por Hervé Bocherens. En este caso, los isótopos estables vuelven a indicar algo similar a lo que también nos han dicho las otras líneas de investigación. El momento en el cual se registra un clima más seco y más frío es Ventamicena. Barranco León y Fuente Nueva 3, los isótopos estables, bueno, de eso van a hablar ahora mis colegas Marta y Javi con posterioridad, pero los isótopos estables son indicadores tanto de aspectos climáticos como también de dieta. Y cuando lo comparamos con contextos africanos, tenemos que son totalmente distintos. O sea, aquí, desde diferentes aproximaciones, lo que tenemos es que no hay sabana. No podemos entender la primera presencia humana en el continente europeo como una extensión de lo que ocurre en África, sino que nuestros antepasados tuvieron capacidad para adaptarse a un clima y hábitats diferentes, que es de tipo mediterráneo. ¿Cómo se comportaban nuestros antepasados? Bueno, aquí tenemos la industria lítica tallada, que es fundamental. Lo que nos encontramos aquí es una tecnología que se considera arcaica, porque lo es en el tiempo, pero también se considera relativamente sencilla. Bueno, yo invito a que cualquiera de vosotros vayáis, buscáis la materia prima, la talléis, a ver si conseguís sin entrenamiento, sin un proceso de enseñanza-aprendizaje, conseguir tallar, aunque sea estos conjuntos que son relativamente sencillos. La materia prima, como ya he comentado anteriormente, una estrategia dual. El sílex se utiliza sobre todo para obtener esos filos cortantes que actúan como cuchillos, como auténticos bisturís con los que procesar los cadáveres de nuestros antepasados. Con los que nuestros antepasados procesaban los cadáveres de los herbívoros, de los que obtenían carne y grasa, porque tenemos que entender que nuestra dentición no está especializada ni para la caza, ni para obtener, ni tampoco para procesar este tipo de alimentos. Nosotros nos tenemos que valer de elementos que tomamos de la naturaleza, que transformamos y que incorporamos literalmente, o sea, lo hacemos parte de nuestro cuerpo. Tampoco tenemos unos dientes lo suficientemente robustos como para introducir un hueso
de un gran mamífero y morderlo y fracturarlo para obtener la médula ósea. Por eso incorporamos estos instrumentos de percusión que son mucho más contundentes, menos trabajados, pero igualmente importantes. La forma de tallar también era dual, y aquí tenemos colegas que saben mucho más que yo de cómo se tallaba en el pasado. Ignacio, sin ir más lejos, pues supongo que algunos de sus ejemplos, cuando hable de divulgación, pues estarán en esta línea. Había dos formas de tallar, una sobre yunque y otra a mano alzada. Cuando se apoya un fragmento de roca sobre el yunque para tallar, la producción es menos previsible que cuando se utiliza sobre la propia mano. De tal manera que cuando necesitaban o cuando buscaban elementos más estandarizados, utilizaban la mano alzada. Cuando era una producción más masiva y menos especializada, por decirlo de alguna manera, utilizaban la talla sobre yunque. Y dentro de esa talla estandarizada, una de las joyas de la corona de Orce son los esferoides. Son piedras muy estandarizadas, muy redondeadas, que, por decirlo de alguna manera, podíamos recurrir al símil que hizo Michelangelo Buonarroti cuando le preguntaron sobre qué era para él la escultura. Y él decía que la escultura era lo que sobraba del bloque, ¿no? Estos esferoides, claro, lo que indica la frase de Michelangelo es que tú tienes que tener en tu mente qué es lo que quieres conseguir. Y en este caso, el planeamiento hasta llegar a los esferoides era de una estructuración de los pasos hasta conseguir el objeto tremenda. Necesitaban un tipo de caliza concreta, necesitaban un esquema de pasos por donde tenían que transitar para conseguirlo, también muy importante. Por eso también comentaba que aunque se considera que se trata de industria lítica muy arcaica, y lo es, y simple, no es tan simple como en un principio se podía pensar. El uso del territorio. Bueno, pues hay diferencia entre lo que ocurre en Barranco León y en Fuentenueva 3. Recordar el tema de la dana. ¿Qué es lo que ha transportado esa corriente de agua que se formó durante una lluvia torrencial? Básicamente lo que transporta son cantos, que son los que nos encontramos en Barranco León y son los que se explotan por parte de nuestros antepasados. En Fuentenueva 3 ocurre otro escenario, se genera otro escenario. Y es que lo que se utiliza son tabletas que están presentes en el terreno. Y también una cuestión importante, una diferencia entre Fuentenueva 3 y Barranco León, que el sile se recicla, el sile se reutiliza. Bueno, esto del reciclaje nosotros nos debatimos, pero porque claro, no es un reciclaje en un sentido como lo entendemos en la actualidad, pero sí que indica que las condiciones climáticas probablemente estuvieran relacionadas con el comportamiento de nuestros antepasados. Sea como fuere, lo que sí sabemos de momento es que no se desplazaban muy lejos respecto a los lugares de utilización, no más de 10 kilómetros en línea recta. Incluso podíamos reducirlo a 5 kilómetros porque es el ámbito donde mayor porcentaje de materias primas se recogen y están en los propios yacimientos. Tallaron nuestros antepasados en Barranco León porque, claro, hemos dicho que el material venía arrastrado, ¿no? Y hay parte que está arrastrado, pero se han llevado a cabo dos líneas de investigación, una que tiene que ver con la tafonomía, es decir, con las huellas que están presentes en esa industria lítica, y hay efectivamente una parte que vino con la tormenta, pero otra que se talló in situ. Y, por supuesto, la gran evidencia de que se talló in situ es la presencia de remontaje, es decir, de piezas que casan en un puzzle tridimensional que es el núcleo original sobre el cual se talló.
Bueno, lo que os comentaba de la cantera, la inundación repentina trajo materiales de la Sierra de la Umbría, llegaron los homininos, llegaron nuestros antepasados, la tallaron y, como había aguas dulces disponibles, esas aguas dulces lo que provocaron fue la presencia también de fauna, por tanto, tallaban y consumían lo que el entorno les proporcionaba. Y las marcas de corte y de fractura. Estamos llevando a cabo también un programa de experimentación y de uso de inteligencia artificial. Todavía no hemos publicado los resultados, esperamos que lo hagamos pronto, pero se puede distinguir las marcas de corte producidas por sílex y las marcas de corte producidas por filos cortantes de caliza. ¿Qué es lo que indica? Lo que comentaba anteriormente, que nuestros antepasados tenían un conocimiento muy amplio del entorno y eran capaces de llegar a los cadáveres de estos grandes herbívoros, incluidos los proboscidios, incluidos los mamuts, en un momento incipiente, antes de que llegaran otros consumidores de carne, con los cuales en algunos momentos competían, pero en otros momentos no. En otros momentos es un aprovechamiento que nosotros denominamos secuencial, es decir, se iban alternando en el tiempo para aprovechar estos cadáveres. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es si era más intenso durante el verano, porque es la estación seca. La estación seca implica que estos lugares se convertían en capitales para la vida del resto de animales que vivían en Orce, pero también, sobre todo, que hay una reducción importante del alimento de origen vegetal. En este caso, la carne, la grasa, cobraría un mayor protagonismo en la dieta de los humanos. ¿Esto se puede estudiar? Sí, a través del desgaste de los dientes de los herbívoros. Estamos también en ello. Y la gestión de las plantas. No nos olvidemos que las plantas son fundamentales también para nuestra subsistencia, teniendo en cuenta que nosotros somos primates y los primates, los más cercanos a nosotros, ninguno son carnívoros. Ninguno. ¿Pueden consumir carne? Sí. ¿Pueden incorporar carne de manera regular a su dieta? También. Pero las plantas forman parte fundamental de la misma. La mayor parte o una parte importante de los instrumentos estos de percusión de los que he hablado anteriormente tienen un repiqueteado en determinadas zonas que hacen que se interprete como que se han utilizado para golpear de manera reiterada en algún lugar. En el tema de las calizas, la traceología es más complicada. La traceología es la que estudia las huellas de uso. Y este estudio es más complicado, pero bueno, nos atrevemos a plantear como de manera, de momento, como una conjetura que se pudieran utilizar para procesar plantas. De todas maneras, tenemos que avanzar más en esta línea. Y bueno, el tema de la inteligencia artificial, voy a ir muy rápido. Es muy importante desde un punto de vista arqueológico porque es indicativo, la inteligencia artificial nos ha ayudado a distinguir que en Ventamicena hay al menos 2 momentos y no solamente uno. Es decir, el yacimiento se generó no en un único episodio, sino que alberga historias muy diferentes. Pero sobre todo donde más resultados más espectaculares hemos obtenido es en la pregunta sobre qué agente biótico, qué animales mordieron esos huesos. Bueno, esto ya tradicionalmente se había considerado que era un único episodio, pero bueno, nosotros hemos podido distinguir al menos 2. Es verdad que en Ventamicena 3 el gran agente que acumula los huesos fue la paquicrocuta, que es la gran hiena de cara corta, que es básicamente carroñera, pero en Ventamicena 4 nos encontramos con otro escenario muchísimo más complejo. Y, sobre todo, los agentes bióticos que intervinieron en la formación de los yacimientos. Como he comentado anteriormente, sabemos que en Ventamicena el principal agente es la hiena. Pues entonces lo que hemos conducido ha sido un experimento, experimentalmente, un experimento piloto en este yacimiento.
En primer lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? Localizar las marcas de mordedura sobre la superficie de los huesos. Eso se hace con una pequeña lupa. Luego se escanea el material, se escanean las marcas de mordedura y se ponen unos puntos para poder estudiarlo todo, siguiendo para buscar cuáles son los patrones. Y la búsqueda de esos patrones es lo que nosotros denominamos análisis morfométrico. Han creado los colegas de tafonomía, liderados por José Iravedra y por Loïc Courtenay, han creado una base de datos de especies actuales. ¿Por qué? Porque la marca de mordedura de una hiena actual debe ser más parecida a la de una hiena del Pleistoceno que la marca de un félido, por ejemplo, ¿no? Y lo que encontramos es que de 28 marcas que se analizaron en este análisis piloto en el yacimiento de Ventamicena, 20 corresponden a Pachycrocuta, a la hiena. 6 son de félido y una es de cánido. Y una última que no se puede distinguir. Lo importante es que, bueno, pues tenemos la certeza de que este tipo de análisis funciona. Lo sabemos en un yacimiento bien conocido, vamos a aplicarlo a un yacimiento donde no sabemos cuáles fueron los agentes que participaron. ¿Qué es Barranco León? Barranco León, no sabemos si la Pachycrocuta, la gran hiena, fue la gran protagonista de la historia. Es importante recordar que en Barranco León tenemos presencia humana. ¿Qué es lo que nos encontramos? 5 indeterminables, 5 de oso, 5 de un licaón, algo parecido al licaón actual, 6 de Pachycrocuta, 8 de félidos y 33 de cánidos. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a interpretar? Que probablemente los humanos y las hienas no competían. Cuando había humanos, las hienas procesaban mucho menos los cadáveres que cuando estábamos nosotros presentes. El canis es muy interesante porque es un ancestro del lobo, pero que tiene el tamaño de un chacal. Los chacales actúan en la actualidad, actúan en pareja y van aprovechando de manera muy residual lo que otros consumidores de carne van dejando. Aparte hay otra cuestión, que es que por el tamaño de las presas o de las piezas que se procesaron, estos chacales que pesaban 15 kilos no los podían cazar. No son mucho más pequeños incluso que los lobos actuales. ¿Cómo lo sabemos? No solamente por el tamaño, no es marca grande, marca pequeña, sino por la forma, porque la forma de la marca está relacionada con la forma de los dientes. Y los dientes son distintos en un félido, en un cánido y en una hiena. Aquí tenéis el tamaño, para que veáis el tamaño de este. Sería como un perro mediano. Los tigres dientes de sable también dejaron huellas. Y esto es muy importante porque la caracterización del comportamiento de los tigres dientes de sable siempre había ido en la línea de que no podían dejar marca porque tenían una dentición súper delicada, etc. Claro que nadie quiere dejar una marca de mordedura en el hueso, pero si tienen que apurar la carne, lo van a hacer y van a dejar marcas de mordedura. Las hienas, en Barranco León, donde hay presencia humana, no fueron las grandes protagonistas, sino que fueron estos pequeños cánidos los que de manera secuencial aprovecharon muchos de los cadáveres que probablemente dejaron los humanos. Y ya para finalizar, pues esta ha sido una de las últimas actividades que hemos llevado a cabo en el yacimiento de Fuente Nueva, porque se quiere musealizar, se quiere convertir en un museo al aire libre y para ello era fundamental pues acometer tareas de conservación y de adecentamiento del yacimiento, no solamente con la colocación de una cubierta espectacular, nosotros lo llamamos el Orce Opera House, porque se parece un poco a la de Sydney, pero también que cuando
cuando la ciudadanía acceda al yacimiento, se encuentre con un lugar amable, ¿no? No solamente bonito. Y trabajamos también en la conservación in situ de las grandes defensas del mamut. Hay gente que nos pregunta, bueno, ¿las vais a sacar en algún momento del yacimiento? No. No, porque sería cargarnos el yacimiento. Es que miden 3,5 metros. Sacar un bloque con esta defensa sería perder una cantidad ingente de información que nos va a arrojar luz sobre el comportamiento de nuestros antepasados, sobre el comportamiento de la fauna que vivió en aquel momento, pero sobre todo cómo interactuaban los humanos con el resto de la fauna. También hemos hecho reconstrucciones virtuales tridimensionales con gafas para luego realidad virtual inmersiva con gafas Oculus Rift, donde tú puedes visitar el yacimiento de Fuente Nueva 3. La idea es aplicarlo ahora a una realidad mixta donde también se pueda visitar el entorno que hubo en aquel momento. Y aquí tenéis un vídeo de las labores de restauración que se han llevado a cabo, de conservación in situ en el yacimiento de Fuente Nueva 3. Los trabajos fueron liderados por Eva Montilla, que es nuestra responsable de conservación, y fundamentalmente lo hizo junto a teníamos un contrato de garantía juvenil de María Higuera, que ha sido la que ha hecho este vídeo. Fijaos cómo cambia, cómo va cambiando conforme se va avanzando en los trabajos de conservación. Y también, bueno, la metodología de excavación, nosotros también nos vimos afectados por el COVID y lo que llevamos a cabo fue también una experiencia de documentar con imágenes la excavación día a día y ver cómo va progresando jornada tras jornada. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en el año 2020, nos podían cerrar la excavación y era muy importante documentar la superficie de excavación para que luego, cuando volviésemos, pudiéramos seguir con la excavación con las mayores garantías. Y también divulgamos para la comunidad, esto es una experiencia que la última especie, un ratoncito, no es exactamente un ratón, pero bueno, que apareció en Orce, y fuimos al colegio, hablamos con el profesorado, con el alumnado, y le propusimos que dibujaran este nuevo vecino del pueblo, el último vecino que ha llegado a Orce, que es el Manchenomis orcensis. Y fijaos, una cosa que me llamó muchísimo la atención era cómo lo dibujan junto al castillo, que es el elemento patrimonial más reconocible de todo el pueblo. Significa que las gentes de Orce reconocen el patrimonio, en este caso paleontológico, como algo de su propia identidad. Y ya para terminar, un poco de la reconstrucción virtual tridimensional que hemos hecho del diente. Tened en cuenta que este diente está muy desgastado. Por tanto, es fundamental que podamos acceder al interior del mismo, porque el interior presenta los rasgos anatómicos que nos van a ayudar a hacer interpretaciones sobre quién fue realmente este niño o esta niña. Esto ha sido gracias a la colaboración de un profesor de la Facultad de Zoología, de Javier Alba, que es una de las personas más entusiastas y mejor profesional con las que me he topado en los últimos tiempos. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por su atención. A ti.